Estamos nuevamente aquí con ustedes. Gracias a Dios también por la presencia de ustedes con nosotros. Y les agradecemos muy en particular que hayan decidido tomarse ese tiempo aquí en la cueva de Adulam. Y a ustedes, amigos que nos visitan, gracias. Les invitamos a que sean parte de nosotros en esta gran área, la cueva de Adulam, donde estamos honrando, glorificando y sirviendo a nuestro Dios mientras Él nos prepara, nos alienta, nos fortalece, nos limpia, nos purifica y nos lleva a servirle con todo nuestro corazón, anhelos y deseos puestos en su voluntad. Empezamos. El día de hoy tomaremos el tiempo de caminando con Dios y nuestro tema será Colosenses capítulo 1 del versículo 9 al 14. Así que vamos a darle lectura. ¿De acuerdo? ¿Ya todos tienen Colosenses? Capítulo 1, versículo 9 al 14. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Continuamos un poco más hacia el versículo 24 al 29 y continúa así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos a orar pidiéndole al Señor su dirección y la presencia de su Santo Espíritu, conquistando nuestros corazones y nuestro entendimiento. Oremos. Bendito Dios, nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por estos momentos tan especiales en los cuales tú nos llevas a ser cautivados por tu gracia, por tu misericordia, por tu maravillosa presencia. Y te pedimos que tomes nuestros corazones y nuestro entendimiento para que podamos cumplidamente no solamente hacer con claridad, sino entender y discernir tu palabra para que con gozo la pongamos por obra. Te lo pedimos todo esto, suplicándote que tu Santo Espíritu nos lleve al cumplimiento de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Es importante recordar que caminando con Dios es un evento constante, continuo, permanente, como si fuera un reloj perenne. Caminar con Dios no es ahora sí, mañana no, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. No dependemos de los sucesos, ni las circunstancias, ni las advertencias, ni las sugerencias de hombres, sino dependemos de la palabra de Dios, de su continuidad, de su perfección, de su plenitud y de la permanencia de ella hasta la eternidad. Es así que nuestro caminar con Dios debe ser hasta la eternidad. Decidamos caminar con Dios el día de hoy y con nuestro corazón y nuestro entendimiento llevar claro y bien entendida su palabra
para todo aquel que la requiera. Hermanos, Colosenses capítulo 1 tiene un particular atención para mí. Veamos lo que dice a partir del versículo 9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Algo escucharon, pero lo que los llevó a orar constantemente por vosotros, lo dice en un evento anterior. Pero para nosotros es importante escuchar esto. Constantemente oramos por vosotros. Pero también hay otra declaración. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Oramos por vosotros y también pedimos que todos ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de ¿quién? De la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia. Es básicamente el versículo que vemos aquí, desde el 9. Nosotros no cesamos de orar, ni tampoco cesamos de pedir de que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en sabiduría y en inteligencia espiritual. Fíjense, hermano, sabiduría no es lo mismo que inteligencia. Tener conocimiento de muchas cosas es una parte de la sabiduría, pero saberlas aplicar en el momento, en la condición y en la oportunidad correcta, eso es sabiduría. Y para eso dependemos del poder del Espíritu Santo de Dios, para adquirir ese conocimiento y para ponerlo en nuestro caminar constante. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor. Nuevamente, para que camines con dignidad junto con el Señor. Para que andéis como es digno del Señor. Dice así, agradándole en todo, llevando todo fruto, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el anhelo y el deseo que pone aquí la palabra de Dios? Número 1, que alguien está orando por nosotros. Número 2, que está pidiendo constantemente que seamos llenos del conocimiento, de la sabiduría y la inteligencia en el poder del Espíritu Santo, para que andemos como es digno, como hijos de Dios. Llenos, dice, de toda sabiduría e inteligencia para agradarle a Él en todo y llevando frutos. ¿Cómo? En forma irregular, llevando frutos de vez en cuando, llevando frutos como a mí se me antoje, llevando frutos de que nada más los sábados, o llevando frutos porque me lo pide aquel hombre, o porque si no voy no gano el premio. No. Dice aquí, llevando frutos en toda buena obra, en la cual vas a crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Versículo 11. En todo poder de Dios fortalecidos para tener paciencia y longanimidad. ¿Por qué dice específicamente después de que dice llevar frutos y adquirir conocimiento, sabiduría e inteligencia, guiados por el Espíritu Santo, conocimiento de la palabra de Dios mismo, y después dice, fortaleceos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria? ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Porque entre más conocimiento, hermano, nos vamos a dar cuenta de todas las perversiones, de todas las condiciones que había en nuestras vidas y de la obra de Dios que está haciendo en nosotros. Y nos va a abrir nuestro entendimiento a todo lo que está en nuestro entorno. Y entonces dice, fortaleceos
con paciencia y longanimidad. Versículo 12. Con gozo. Estás gozoso. Tener paciencia, pero gózate en esa paciencia, porque te estás fortaleciendo, estás creciendo, te estás desarrollando, porque estás andando como es digno de un hijo de Dios, con Él. Con gozo. No olvidemos, hermano, no podemos podemos estar muy serios porque no somos expresivos emocionalmente, pues podemos ser muy introvertidos, pero esa paz y ese gozo lo transmitimos a los demás cuando dialogamos, cuando expresamos. Hay otras personas que desde lejos, mira, está gozoso el hermano, porque son muy expresivos, muy extrovertidos. Pero a veces mucha gente que es extrovertida, en realidad el gozo no es del Señor, sino es un concepto de alegría humana. Es importante que entendamos esto. Todo es bajo la dirección del Espíritu Santo. No depende de mi carne, no depende de mis decisiones sin Dios. Claro que no. Todo el caminar y toda la adquisición de conocimiento es en el Espíritu, guiados por el Espíritu, como volvemos a repetir Romanos 8, ¿sí? Y el principio es que el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y es Él el que nos guía. Y por lo tanto debemos andar como es digno de un hijo de Dios. Y como dice Efesios 4:1, os ruego que andéis como es digno. Por lo tanto debemos andar con dignidad delante de la presencia de nuestro Dios. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre en todo, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos hace aptos a participar de cada una de las promesas. Versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él nos rescata, nos saca del lodo cenagoso y nos pone en un lugar especial, en el camino, la verdad y la vida. Isaías 35:8, en el camino de santidad, nuestro Señor Jesucristo, donde Él nos limpia, nos prepara, nos santifica progresivamente, pero ya estamos apartados en ese camino. Y dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí, en el caminar hasta la gloria con nuestro Dios. Sigue diciendo, versículo 13, trasladados al reino de su amado Hijo. Juan 14:6. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Lo sabemos, lo vivimos y lo entendemos en Génesis 1. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿De acuerdo? Hemos de entender que si en Él fueron creadas todas las cosas y Él es la imagen de Dios, entonces fue Dios el que tomó a nuestro Señor Jesucristo para que sea el instrumento de redención por su sangre preciosa y el perdón de pecados, como dice el versículo 14. Teniendo redención en Cristo por su sangre, el perdón de pecados. Hermano, aquí hay una pregunta para usted. ¿Qué tan real es la verdad de Dios en usted? Si la verdad de Dios está en usted, entonces el versículo 24 nos confirmará aún más esto. Dice, ahora me gozo en lo que padezco. Lo voy a dar la lectura literal. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Padecemos en la carne las aflicciones de Cristo por su iglesia, por el cuerpo de Cristo. Versículo 25. Esto
Dicen, es que esta porción es únicamente para los predicadores. No, hermano. Usted comparte la palabra de Dios. Usted da testimonio de que es hijo del Dios Altísimo diariamente. Es para usted también esta porción de la palabra de Dios. Vea lo que dice el versículo 25. Y cada uno teniendo un ministerio en común, anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Cumplidamente la palabra de Dios. Hay que anunciarla. Pero es con gozo, no a fuerzas. No porque alguien me lo exige o alguien me lo pide o alguien me va a dar un premio. Por eso, no, hermano. Es porque estamos agradecidos con nuestro Dios. Y es un gozo tener la experiencia de ser un hijo del Dios Altísimo, que queremos compartirla con todos aquellos que están en nuestro entorno. Y a veces con el propio testimonio de la palabra de Dios viva, no tenemos más que hacer que compartirla. Y es la obra del Espíritu Santo de Dios. No es mi obra. No es obra del pastor. No es obra de un diácono. No es obra de tu papá. No es obra de tu mamá. No es obra de tu hermano o de tu hermana. Ni siquiera es obra tuya. Tú eres un instrumento del poder del Espíritu Santo de Dios a través de ti, conquistando almas. Porque ese es el objetivo. No conquistas cuerpos. Porque el objetivo no es salvar el cuerpo, sino el alma preciosa del Hijo de Dios hasta la eternidad. Versículo 26. El misterio que ahora ha sido declarado a los santos era el que estaba oculto y por eso se llama misterio. Pero en los tiempos en que fue escrita la palabra de Dios estaba siendo revelado. Versículo 27. Porque Dios lo quiso así. Quiso darlo a conocer, las riquezas de la gloria. Ese misterio lo quiso dar a conocer entre los hombres, de que Cristo es la esperanza de gloria. Eso estaba oculto. Nuestro Señor Jesucristo es la esperanza de gloria. No iba a venir como rey y conquistar y destruir como pensaban los judíos, sino era una conquista de la gloria espiritual, mucho más poderoso que el concepto físico. Y versículo 28 dice así: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A quien anunciamos y compartimos, amonestando y enseñando a los hombres para que estos estén preparados y ser presentados delante de Dios. ¿Obra nuestra? No. ¿Instrumentos suyos? Sí. ¿Bajo el poder del Espíritu Santo? Si es que estamos en comunión con Dios. Y entonces el poder de Dios se manifiesta en nosotros. Hermano, caminar con Dios es un testimonio extraordinario. Versículo 29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, de Dios, la cual actúa poderosamente en mí. Y volvemos a decir, teniendo el poder de Dios en nosotros, trabajando para seguir caminando en la verdad, en el camino de santidad. Isaías 35:8. Hermano, que la gracia de Dios esté con ustedes y también con nosotros. Nos vemos a la próxima. Que el Señor les guarde. Amén.